Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Espero que se vayan integrando de a poco el resto de las personas. Eh, Quizás ahora les es más fácil porque pueden revisar la grabación eh, de la clase después. ¿Han probado de revisarla alguna de ustedes? Sí, y funciona bien la grabación. Qué bueno. Eh, A partir de mañana voy a tratar de entrar a la plataforma. Estuve tratando de hacerlo, pero no pude acceder. Pero hoy me puse de acuerdo con Felipe Yáñez para que me instruya mejor de cómo entrar a la plataforma. Así que espero a partir de mañana poder entrar a la plataforma y poder enviarles algunos mensajes, algunos eh, trabajos y otros, para que no nos atrasemos en eh, el desarrollo de las clases, el desarrollo del magíster. Bueno, esta me parece es nuestra tercera clase y vamos a ir progresando en los contenidos. Les subieron el programa, ¿verdad? ¿Han visto el programa? Eh, la verdad es que no lo han visto o la verdad es que no lo subieron. Ah, bien, pero está el programa en la plataforma, espero, porque yo se lo envié a la profesora Er para que ella lo ingresara, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces con la progresión de las clases y la progresión del programa. Hoy nos vamos a centrar, bueno, siempre en la familia, pero esta vez relacionando los procesos sociales de modernización, ¿no? Y lo que son los conceptos de modernización, modernidad y posmodernidad, ¿no? Y cómo esto afecta a la familia. El power que yo les preparé hoy, que es un power tremendamente largo, pero que espero terminar el sábado, pero no lo alcancé a separar, digamos, entre hoy y el sábado, así que si es que lo suben todo con la grabación, vamos a seguir desarrollándolo el sábado, no se asusten, ¿no? Ahora vamos a avanzar hasta donde podamos, hasta que sean las 10 de la noche, y el sábado terminaremos con todo el power. Les decía que lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar a partir de ahora es cómo los procesos de modernización, los procesos de modernidad afectan a la familia, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, complejiza también los estudios de familia, que es una de las características, digamos, de la contemporaneidad. Las formas en que estos procesos de modernización afectan y van de alguna manera integrando eh, los procesos de familia. Eh, yo había puesto silenciar el aula, pero me parece que alguien está hablando. Les rogaría que ustedes silenciaran sus micrófonos para, para no interrumpir la clase. Eh, y vamos a mantener
el chat, ¿sí? Para ir conversando. Bueno, vamos entonces a ver, como les decía, la familia desde el contexto de los procesos de modernización y los cambios que de alguna manera están involucrados con estos procesos de modernización. La familia, de la cual ya habíamos visto algunas características, tiene otros atributos también, que vamos a ir de alguna manera revisando en esta clase a la luz de estos procesos sociales que yo les estoy planteando que nos van a interesar. La familia también conforma un espacio de acción en el que se definen varias dimensiones claves de estudiar, ¿no? Además de estas condiciones previas que nosotros habíamos venido hablando sobre la familia y que de alguna manera la definían, ¿no? Y uno de estos, una de estas dimensiones que son esenciales de estudiar desde el punto de vista de los procesos de modernización es cómo se va de alguna manera produciendo la integración social de las personas al interior de la familia, es decir, cómo se va dando de alguna manera la materialidad con que se desarrolla la familia en relación a la integración social de las personas que integran esta familia, ¿no? Además de esto, de esta reproducción material que hace de la integración social de las personas, la familia, otra de las dimensiones básicas de la familia es proporcionar lo que podríamos denominar como seguridad humana a los integrantes de la familia, ¿no? Y de alguna manera mediar o ser espacio en el cual se dan y se reproducen las relaciones y conflictos entre lo que podríamos llamar géneros y generaciones, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver cómo es que al interior de la familia se producen estas relaciones y conflictos entre géneros y generaciones. Pero en este momento lo que quisiera marcar es solamente estas tres instancias, que son instancias en las cuales la familia, de alguna manera, juega el papel social importante de institución mediadora con la sociedad, por así decirlo, ¿no? Entre los sujetos que están al interior de la familia y la sociedad, ¿no? Entonces, uno de estas dimensiones es la reproducción material y la integración social de las personas, ¿no? Con reproducción material queremos decir que en definitiva la familia es la que produce de alguna manera las condiciones materiales para que se produzca esta integración social de las personas, ¿no? Todas las acciones que se producen al interior de la familia, todas las institucionalizaciones que se producen al interior de la familia son de alguna manera condiciones materiales para producir esta integración social de las personas. ¿Entienden esto de las condiciones materiales para producir la integración social de las personas? ¿Lo entienden? ¿Seguimos adelante o quieren que lo explique un poco más? Bien, ya
ya el constituirse la familia alrededor de ciertas formas de institucionalización está produciendo una materialización que hace posible que se produzca esta integración social de las personas. Desde el momento, por ejemplo, son varias estas condiciones que producen la reproducción material de esta integración, pero por ejemplo, desde que una pareja se casa, desde que tienen hijos, inscriben a sus hijos como parte de la familia, ¿no? Con el apellido del padre, de la madre, etc., ya están produciendo una condición material que de alguna manera hace que la integración social de las personas sea marcada por esta familia. Porque cuando tú dices, por ejemplo, yo me llamo Irene Magaña Frade, estoy diciendo que mis padres es un señor de apellido Magaña y una señora de apellido Frade, ¿verdad? Es decir, ya está produciéndose una cierta situación material que da base para que la familia se integre, o los sujetos que al interior de la familia se integren socialmente a través de esta reproducción material, ¿no? Que son muchas. Actualmente, cuando hablamos de familia, no necesariamente consideramos que haya un matrimonio que sustente la familia, pero puede haber una relación de pareja. Los hijos igualmente en esta relación de pareja pueden tener los apellidos de padre y madre, o de ambos padres o de ambas madres, dependiendo del tipo de familia que sea, etcétera, ¿no? Porque acuérdense que en la clase pasada vimos que la familia actual es una familia que ha estado sujeta a muchos cambios y que, por lo tanto, esta sujeción a los cambios hace que la familia sea tremendamente diversa, ¿no? Y ya no la podamos definir exclusivamente en términos de una pareja heterosexual y que además está casada, ¿no? ¿Entienden? También reproducción material tiene que ver con todas las otras acciones que se producen al interior de la familia, como las acciones de cuidado, por ejemplo, o las acciones de relaciones emocionales, o las acciones de educación, las acciones de salud, etc., ¿no? Todas estas son la reproducción de condiciones materiales para producir una cierta integración social de las personas que pasa por la familia. ¿Les queda claro ahora? Bueno, a partir de esto, además también se producen entonces algunas dimensiones más básicas o tremendamente básicas que tienen que ver con la seguridad humana, ¿no? La familia como institución social, es una de las primeras instituciones que de alguna manera promueve la seguridad humana, ¿no? Si naciera un bebé fuera de una familia que lo sustente, es un bebé que está desprovisto de estas condiciones de seguridad humana. Entonces tiene que haber un sistema que de alguna manera se haga cargo inmediatamente del bebé, busque otra familia, una familia sustituta o alguna institución que lo pueda cuidar, etcétera, ¿no? Felizmente la mayor parte de los bebés nacen al interior de una familia, nacen en una relación con la madre, probablemente con el padre, con el resto de los miembros de la familia, etcétera, que ya provee de una cierta institución social que ayuda, ¿verdad?, a la seguridad humana, ¿no? Y por lo tanto, a mediar después en términos de relaciones y conflictos entre géneros y generaciones.
Otra de las condiciones, por así decir, de la familia, es que es precisamente en ella donde se producen procesos de integración y desintegración social. Es decir, la familia juega también un papel central tanto en la explicación de comportamientos individuales como en el desarrollo de medidas relacionales en las diversas problemáticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la familia, de alguna manera, la que promueve, la que vela, la que produce este tipo de comportamientos individuales, ¿no? Que de alguna manera va a permitir a los sujetos al interior de la familia a poder relacionarse entre ellos al interior de la familia, pero también, y esto es muy importante, precisamente por esto que hablábamos de esta integración en las clases pasadas, entre familia y cultura, ¿verdad? De producir, de proveer de medidas relacionales que de alguna manera van a ser inclusivas o se van a dar en relación a diversas problemáticas sociales, ¿no? Y precisamente por eso es que en esta clase vamos a ver estas relaciones, ¿no? Estas medidas relacionales que se dan en relación a las diversas problemáticas sociales a la luz de los procesos de modernización y de modernidad, que si ustedes miran el programa, tiene que ver también con empezar a entrar a los contenidos de la segunda unidad, ¿no? Entonces, es también en estos procesos de integración y desintegración que se producen los cambios dentro de las familias, ¿no? Y que estos cambios además tienen que ver con cómo se dan las relaciones con las diversas problemáticas sociales, ¿no? De los sujetos con el medio o con la sociedad, por así decir. Y por lo tanto la sociedad va a tener impacto, ¿verdad?, en cómo se producen estos cambios, qué es lo que pasa dentro de la familia, cómo se produce la integración y la desintegración social de la familia, ¿no? Por eso que cuando hablábamos en las clases pasadas de que la familia tiene un proceso histórico, ¿no? Podemos de alguna manera hacer una especie de reconstrucción hasta el momento actual, que el momento actual está caracterizado por estos procesos de modernización que de alguna manera impactan de ciertas formas sobre la familia. ¿Les queda claro? A ver un momentito que voy a ver qué pregunta Carla. No estoy hablando de desintegración de la familia, sino de desintegración en las relaciones sociales, ¿no? Siempre en las relaciones sociales hay cambios porque estamos en un proceso permanente de integración, desintegración en la relación social, ¿no? Los procesos entre familia y sociedad no son procesos que van siempre en un puro sentido, sino que son procesos que van cambiantes. Entonces, por eso se habla en la integración y en la desintegración, ¿no? Hay procesos que promueven la integración y hay procesos que promueven la desintegración y que tienen que ver con las condiciones de la sociedad. Y que en este caso, de nuestra sociedad actual, que es una sociedad moderna o posmoderna, como también se la caracteriza,
estos procesos de integración, desintegración, son cada vez más complejos. Y muchos de los procesos de desintegración se producen precisamente por las características de la sociedad, por las características de una sociedad posmoderna, que influye en los sujetos, ¿no? Que influye en la familia de ciertas maneras, de maneras que promueven más bien desintegración social que integración social muchas veces. ¿Entienden? Carla, ¿lo entendiste? ¿Me escuchan bien? Eh, ¿Solamente crees que sí? Bien. Sí. Bien. Me parece muy bien que lean sobre la familia, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta que, bueno, estas relaciones, como les digo, de la familia con la sociedad, pensando en la familia como un concepto virtual, porque la familia está dentro de la sociedad, ¿verdad? O sea, la familia no es que sea un, un ente aparte de la sociedad, ¿no? Pero las relaciones que se producen son relaciones diversas, son relaciones cambiantes que van en procesos de integración y de desintegración, ¿no? Por ejemplo, cada vez que tienes dificultades, que el padre tiene dificultades de trabajo, está sometido a procesos de desintegración en la sociedad, ¿no? Que afecta a toda la familia. O cada vez que consigue un nuevo trabajo o que tiene que hacer o que tiene un logro específico, está en un proceso de integración con respecto a la sociedad. ¿Les queda claro? Entre otras cosas, porque en esta sociedad caracterizada como posmoderna o como moderna o como hipermoderna, las condiciones son cada vez más difíciles, las condiciones son cada vez más líquidas, son cada vez más cambiantes, son menos fijas, ¿no? Entonces hay muchos procesos de desintegración social a los que está sometido la familia. Y esto, por supuesto, que ha ido cambiando, ¿no? Y actualmente, después nos vamos a dedicar a ver un poco cuáles son las condiciones de esta sociedad moderna o de esta sociedad posmoderna. Pero hasta llegar a estas condiciones que tiene la sociedad moderna, posmoderna, ha pasado por esquemas sociales distintos que han afectado a la familia de manera distinta, ¿no? Y que han establecido cada uno de estos momentos sociales ciertas lógicas de lo público que han ido variando, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años en que predominaron en la sociedad los modelos que se llamaron desarrollistas, lo que hicieron estos modelos es centrarse en el fortalecimiento de la familia, ¿no? Que son modelos que imperaron durante bastantes años, por así decirlo, ¿no? Hace no tanto tiempo en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades que se las llamaba subdesarrolladas o sociedades que estaban en desarrollo. Entonces, ahí se ejercieron muchos modelos desde lo público, ¿verdad? Desde las políticas públicas, que fueron llamados modelos de desarrollo. CEPAL, por ejemplo, que es una institución dependiente de Naciones Unidas,
sus modelos económicos fundamentalmente se basaron en estos enfoques desarrollistas, ¿no? Y estos enfoques desarrollistas lo que trataron de hacer fue el fortalecimiento de la familia. Actualmente yo diría que estos enfoques desarrollistas ya prácticamente no existen, ¿no? Se ha demostrado por las condiciones sociales que vivimos actualmente que estos modelos no son posibles, ¿no? Porque en realidad con la globalización, ¿no? Que es lo característico de la posmodernidad, como vamos a ver después, los modelos desarrollistas eh, entran en conflicto, ¿no? Porque la globalización tiende a otras lógicas sociales, a otras lógicas de lo público, ¿entienden? Y entonces precisamente es una de las cosas que en esta clase vamos a empezar a analizar, ¿no? Lo público también, o las políticas públicas, entonces las tenemos que entender como una institución intermediaria entre los individuos y la sociedad, ¿no? ¿Por qué es intermediaria? Porque depende de las políticas públicas, cómo son los sistemas educacionales, por ejemplo, o cómo son los sistemas de salud, o cómo son las condiciones laborales, las leyes alrededor de lo laboral, cómo son las leyes que rigen las relaciones familiares, ¿no? Es parte de una política pública el legalizar o no legalizar el aborto, por ejemplo, o legalizar las uniones eh, de parejas homosexuales, ¿no? Entonces, eso corresponde a políticas públicas que van a impactar necesariamente a la familia y que además, en relación al impacto que hace en la familia, va a, de alguna manera, las políticas públicas servir de intermediaria entre los individuos, ¿verdad? Y la sociedad. Y por lo tanto, pasando por la familia, van las políticas públicas a ser intermediarios entre estos individuos y la sociedad. ¿No? ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Lo entienden o se distrajeron? Bueno, entonces tenemos una sociedad que de alguna manera tiene ciertas lógicas de lo público. Estas lógicas de lo público son lógicas que están insertas en los procesos de modernización, en los procesos de modernidad, ¿verdad? Y por lo tanto, los procesos de modernidad son los que van a, de alguna manera, impregnar, darle importancia a ciertos acentos, por así decir, en ciertos discursos, que van a ser los discursos de los gobiernos, de las instituciones civiles, de las instituciones religiosas y finalmente de las personas, ¿verdad? Porque esto, en el fondo, es decir, tanto los discursos como las políticas públicas, como este tipo de instituciones, van en definitiva a dar una cierta forma de establecer estas relaciones entre personas y sociedad, ¿no? Y por lo tanto, van a ser también los procesos de modernización los que van a producir de alguna manera ciertos discursos, ciertas valoraciones respecto de los discursos,
ciertas omisiones o ciertas subvaloraciones en determinadas políticas públicas, ¿no? Entonces, vamos a poder entender a la luz de estos procesos de modernización cómo es que se están dando nuestros discursos públicos, cómo es que se están dando nuestros regímenes de políticas públicas, ¿no? Que además la sociedad se ha arreglado para hacer toda una institucionalidad alrededor de esto, ¿no? Para esto tenemos todo este sistema democrático, llamado democrático, ¿verdad? Con cámaras institucionalmente diseñadas de diputados, de senadores, presidentes de la República, formas políticas de alguna manera relacionarse, etcétera, de tal manera que se van diseñando ciertas políticas públicas que van cambiando, entre otras cosas, de acuerdo a ciertas lógicas que tienen que ver con los procesos de modernización de nuestras sociedades, ¿no? Y que están como en este momento actual regidas también por procesos mucho más amplios, más globales, que tienen que ver con estas lógicas de la globalización, ¿no? De los intercambios económicos, digamos, en estos tremendos, en estas tremendas alianzas de mercados internacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces ya mucho de lo que nos pasa en lo económico acá tiene que ver con las alianzas y los cambios, digamos, en términos de relaciones de compraventa de ciertas instituciones a nivel internacional, ¿no? O sea, si cae el dólar en Estados Unidos, a Chile le afecta de alguna manera, ¿no? Por eso que la clase pasada, entre otras cosas, hablábamos de repente del efecto que podría tener Trump, digamos, en también las políticas públicas chilenas, ¿no? O de cómo se vayan a empezar a dar los discursos, ¿no? Que son discursos públicos, de las instituciones públicas, de las instituciones civiles, incluso de las instituciones religiosas y de las personas, por supuesto. ¿Lo entienden bien? Susi, me preguntabas, como por ejemplo la ley de unión civil, eso me lo preguntabas en relación a qué específicamente. ¿Me escuchas, Susi? Claro, a los cambios que se producen, evidentemente. O sea, en las sociedades modernas se han ido abriendo, por ejemplo, a aceptar distintas formas de uniones que afectan a las familias, ¿no? Que tiene que ver con la unión civil, por ejemplo, de personas homosexuales que anteriormente, antes de la ley de unión civil, no podían casarse y por lo tanto, institucionalmente, desde los discursos públicos, no podían constituir oficialmente una familia, ¿no? Pero como, bueno, la sociedad va cambiando de alguna manera y estos cambios se van produciendo, igual la sociedad tiene que ir de alguna manera asimilando estos cambios y permitiendo desde sus discursos, desde sus instituciones civiles, sus instituciones, eh, sus políticas públicas, permitiendo que estos cambios sean de alguna manera asimilados, ¿verdad? Y por eso esto de hablar de, por ejemplo, los movimientos sociales, que tienen que ver con la agitación que pueden producir eh, los distintos sujetos socialmente para, de alguna manera, producir estos cambios sociales. O sea, por ejemplo, con respecto a educación, necesariamente se tiene que modernizar nuestro
sistema educativo, ¿no? Es tremendamente anacrónico, tremendamente poco de poca equidad, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de sostener un modelo que sea más equitativo para todas las personas, ¿no? Los modelos educacionales que tenemos, ¿no? Esto de que la educación sea tan cara, ¿no? Que sea privativa a unos pocos, ¿no? O por lo menos la educación buena, entre comillas, ¿no? La educación de calidad, digamos, no se puede sostener, ¿verdad? No se puede sostener para los requerimientos de avance que tienen los distintos países. O sea, tú no puedes tener mucha gente sin condiciones educacionales suficientes como para que el país siga progresando. Entonces tienes que necesariamente en estos procesos de modernización ver cómo puedes ir produciendo cambios en el sistema educacional de tal manera que tú puedas llegar a educar a más cantidad de gente, ¿no? Con mayor equidad, con mayor justicia social, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo contradictorio que tiene que ver también con estas lógicas de integración, desintegración, es que nuestro sistema educacional chileno antes era más avanzado de lo que es ahora, por ejemplo, ¿no? Y por determinadas condiciones sociales, para que ustedes vean cómo la lógica, digamos, de la sociedad impacta sobre estas lógicas de lo público, ¿no? Y por lo tanto impacta sobre las familias, se han producido estos retrocesos en educación, ¿no? ¿Entienden? Bien, qué bueno. Bueno, necesariamente entonces los procesos de modernidad y de modernización van a seguir impactando a la sociedad. En la medida que van impactando a la sociedad, van impactando a la familia. Y de alguna manera la familia se va configurando de acuerdo a estos cambios socioculturales, ¿no? Que tienen que ver, que están determinados por los procesos de modernización, ¿no? Y entonces se va a dar una lógica relacional entre la familia y lo público, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, en esta articulación de la familia con la sociedad, se van a dar también algunas paradojas de la institución familiar, ¿no? Vamos a ver que la familia en esta articulación va a estar en tantas contradicciones muchas veces o tantos juegos en, en esta integración-desintegración que se va a producir necesariamente en la institución familiar un cierto efecto paradojal, ¿no? Que tienen que ver con cómo se van produciendo de alguna manera efectos de vulnerabilidad y de crisis al interior de la familia, ¿no? Eh, que por una parte tienen un polo que es más bien de refugio, de protección, de apoyo para las condiciones individuales, pero que por otra parte también van a jugar en determinado tipo de momentos un efecto
más bien adverso para las condiciones individuales de los sujetos que se dan al interior de la familia. Entonces, por una parte, la familia va a servir siempre como refugio, como protección, y por otra parte, por ejemplo, va a tender a vulnerar a los individuos que están al interior de la familia. Por ejemplo, si la familia está sometida al desempleo, ¿no? Esta es una condición de vulnerabilidad, ¿verdad? De vulneración de todos los miembros de la familia. O sea, si tú tienes desempleo, no tienes plata. Si no tienes plata, no puedes comer. Si no tienes plata, no puedes mandar tus hijos al colegio. No puedes permitir que accedan a la salud, ¿verdad? Etcétera. Por lo tanto, la familia, que su sentido sería de refugio, de protección, va a producir una condición adversa, una condición de vulnerabilidad para sus miembros, ¿no? Entonces, esto se llama una paradoja de la institución familiar. O sea, por una parte, y dependiendo de sus condiciones, la familia puede ser refugio, pero también puede ser vulnerabilidad, ¿no? Es decir, tiene las dos facetas, los dos lados de la medalla, ¿no? Eh, por lo tanto, podemos decir que la familia está totalmente sujeta y es sujeto, ¿no? En ese sentido de que está sujeto, de que está sujeta a las adversidades y a los cambios, ¿no? Que van a estar evidentemente activados por las tensiones y las condiciones externas, ¿no? Por ejemplo, los cambios de estado civil, los divorcios, ¿no? Que pueden suceder al interior de la familia, las migraciones, ¿no? Las violencias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay estos polos que están jugando entre esta condición de refugio y de vulnerabilidad. Sí, Daniela, tú me preguntas si puede ser refugio y vulnerabilidad simultáneamente. Efectivamente, por ejemplo, en las situaciones de divorcio, ¿no? Ahí están jugando los dos elementos generalmente, de manera paralela, y depende de cómo se vayan produciendo las relaciones, los movimientos, digamos, interiores a la familia en, en esta condición de divorcio, él sí va a más bien inclinarse la balanza más hacia el refugio o la vulnerabilidad, ¿no? O sea, si el papá y la mamá convienen en una forma de seguir cuidando a los hijos, la familia puede mantenerse como refugio a pesar del divorcio, ¿no? Si el papá se va, se desaparece, deja de proveer económicamente, la mamá no puede trabajar y cuidar a los hijos al mismo tiempo, etc. La familia, que antes era un refugio cuando estaba bien constituida, con esta forma de divorcio va a inclinarse más bien hacia la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en los momentos en que se producen los procesos de mediación, los procesos de acuerdo, están en este juego entre refugio y vulnerabilidad, ¿no? Y va a depender de cómo se enfrente esta crisis. Bueno, hay crisis que son dificilísimas de enfrentar, por ejemplo, en condiciones de migraciones, sobre todo en condiciones de refugio político, por ejemplo, ¿no? O sea, piensen ustedes en las condiciones del exilio, ¿no? Son condiciones difíciles
enfrentar, ¿no? Por más que la familia trate de mediar. Ahora, evidentemente que también estas condiciones van a estar influidas por las posibilidades de ayuda que tú tengas de otro tipo de sociedades, ¿no? Y dependen de un montón de otras condiciones. Por ejemplo, probablemente es mucho más fácil migrar para una persona que es profesional, que puede trabajar en cualquier lugar, teóricamente, ¿no? A pesar de que también es difícil, ¿verdad? Que migrar para una persona que no tiene condiciones materiales, por así decir, de estudios, de posibilidades de trabajo, etcétera, y que llega a otro país sin conocer la cultura, el idioma, etcétera. O sea, hay tantas cosas que juegan, ¿no?, en cómo se va a producir esta crisis, ¿no? Lo importante es pensar que esto tiene que ver con precisamente estos juegos institucionales que hace la familia, ¿no? Que tienen que ver entonces con esta integración y esta desintegración con la sociedad. ¿Entienden bien ahora este concepto de por qué hablamos de integración, desintegración? ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad, crisis y refugio al mismo tiempo? Eh, por ejemplo, los estudios dicen que los exiliados políticos chilenos alrededor del mundo estuvieron mejor en ciertos países y en ciertas sociedades que en otros. ¿Por qué? Porque tuvieron sociedades que fueron más, que tuvieron más posibilidades de apoyarlos en una serie de cosas, ¿no? Entonces, en algunos países estaban mejor y en otros países estaban peor, ¿no? Que tiene que ver con estas condiciones variables, digamos, frente a esta crisis que tiene que ver con la migración. También los estudios muestran que la mayor parte de las personas que se fueron exiliadas tuvieron crisis importantes al interior de la familia. La mayor parte se separaron, la mayor parte no pudieron resistir las condiciones de las diferencias culturales, entonces algunos regresaron, otros de la familia no podían regresar o no querían regresar, etcétera, ¿no? Se produjo un gran problema también generacional, de alguna manera, ¿verdad? Eh, los hijos que llegaron chiquititos a las otras sociedades y empezaron a crecer allá, se hicieron de amigos, se impregnaron mejor de la cultura, etcétera, después no querían volver. Pero los padres que estaban todavía sometidos al dolor y el recuerdo, digamos, de haber dejado eh, no voluntariamente la sociedad en la que vivían o el país en el que vivían, querían regresar, ¿no? Y esto produce necesariamente crisis en la familia. Algunos se quedaron porque no tenían más remedio que quedarse por los hijos, algunos volvieron, los hijos regresaron pero no querían estar, entonces se volvieron, etc., ¿no? Y se produjeron una serie de rupturas en las familias también, ¿no? Lo mismo de manera más micro, más en relación interna a la familia, se puede producir con los divorcios, ¿no? El que los hijos tengan la posibilidad, por ejemplo, si es que están más grandes, de decidir si se van con el padre o con la madre, ¿no? Que produce una tensión en la relación adicional, digamos, a la situación de crisis de la pareja. ¿Les queda claro? Eh, muy bien. Bueno, en todo caso, todas estas lógicas, ¿no?, de crisis tienen que ver con
los procesos sociales. Esa es una de las cosas que tenemos que fijarnos, digamos, en nuestra comprensión en relación eh, a este juego, digamos, social de la familia, en la inserción en la sociedad, ¿verdad? En la cultura. Y por otra parte, todas estas condiciones son variables también, ¿no? Dependen de las distintas condiciones de las familias y dependen de las condiciones sociales. Como les decía antes, es distinto según clases sociales, según niveles educacionales, según género, según generaciones, ¿no? Momentos del desarrollo, etc., ¿no? Se sabe, por ejemplo, los estudios también dicen que en general el exilio fue más difícil para las mujeres que para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, al menos en esa época, cuando se produjo la situación de exilio en Chile, estaban más integrados a lo público, entonces tenían más posibilidades de integrarse a empleos distintos en las otras sociedades a las que llegaban, ¿no? En cambio, las mujeres, que generalmente seguían al marido, yo no digo que no hubo excepciones, evidentemente que hubieron muchas, pero estoy hablando de las generalidades, ¿no? Las mujeres tenían peores condiciones, sobre todo si llegaban a una sociedad con una cultura muy distinta, con un idioma distinto, etc., ¿no? Tenían niveles educacionales más bajos, etc., ¿no? Entonces fue de condiciones muy distintas para hombres y para mujeres. ¿Con Z te refieres a la película, Patricia? Ah, no, está bien. Es que hay una película, además, que se llama Z, una película de Costa Gabra, ¿no? Que habla precisamente de una situación política semejante, claro. O Z podría ser que está durmiendo. ¿Quieren descansar un ratito? Son las 9, descansamos unos 10 minutos o un cuarto de hora. ¿Sí? 15. Ok, ya. En 15 entonces son las 9, 9:15. Nos volvemos a juntar.